Si alguna vez pensaste que la locura de los platillos voladores comenzó con un alien diciendo: "Llévenme con su líder, déjame bajarte de tu nave", porque en realidad todo empezó con un piloto, 9 objetos voladores y un malentendido gigante. Hola, seres espaciodimensionales, habitantes del multiverso y curiosos de lo inexplicable. Sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Steffa Reticuli y hoy te traigo un video que te hará decir "What the flying saucer?". Esta es la historia de Kenneth Arnold y los ovnis que lo empezaron todo. Kenneth Arnold era un tipo promedio. Bueno, promedio para 1947. Piloto privado, vendedor de extintores. Sí, el tipo literalmente apagaba fuegos para sobrevivir. Y una persona que claramente no esperaba convertirse en el papá accidental de toda la fiebre ovni. O sea, imagínate estar tranquilo trabajando como vendedor de extintores y de repente, ¡pum!, eres la razón por la cual todos comienzan a mirar al cielo. Vamos a ponernos en contexto, porque la situación estaba un poquito tensa. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y mientras el mundo intentaba rehacerse de los bombardeos y las tragedias, había algo en el aire que decía: ¿y si los aliens son reales? La paranoia estaba a la orden del día. La gente no sabía si preocuparse por los avances de la tecnología, el comunismo o por el hecho de que los nazis podrían estar en la luna. Y en medio de todo esto aparece Kenneth Arnold a dar inicio a una de las leyendas más grandes de la historia. El 24 de junio de 1947, Kenneth estaba piloteando su avioncito cerca del Monte Rainier, en Washington. Estaba buscando un avión militar desaparecido, porque vamos, eso es lo que haces cuando eres un piloto privado en 1947. Buscas aviones perdidos solo por diversión. O al menos eso es lo que él pensaba. Pero en lugar de encontrar lo que buscaba, encontró historia. ¿Y qué historia? Era un día claro y soleado, con una buena visibilidad, lo que permitió una observación precisa. Arnold volaba a una altitud de aproximadamente 2.800 metros, cuando notó una formación de 9 objetos extraños, moviéndose rápidamente a través del cielo. Arnold los describió como discos planos y brillantes, moviéndose de manera errática. Según su relato, las naves eran más rápidas que cualquier aeronave conocida en ese momento. Su desplazamiento no seguía un patrón convencional y parecían maniobrar con una tecnología desconocida. Uno de los objetos, según su relato, tenía una forma similar a un boomerang. Los objetos parecían deslizarse por el aire, volaban como un platillo saltando sobre el agua. Pero, ¿sabes qué? No fue así. La metáfora del platillo saltón nos traería problemas más adelante, porque claro, los medios no tardaron en hacer su magia, y aquí es donde las cosas se ponen raras, porque si Kenneth nunca dijo que esos objetos eran platillos, ¿por qué el mundo empezó a llamarlos así? La respuesta: sensacionalismo periodístico. Un periodista escuchó saltando como un platillo, y en lugar de pensar, ¿debería investigar más sobre esto?, pensó: esto es una mina de oro para mi titular. Y ¡boom! El mundo entero comenzó a pensar que lo que Kenneth vio era el nuevo gran plato volador. Así que en cuestión de días, el término platillos voladores se apoderó de los titulares, mientras Arnold se enfrentaba a la dura realidad. Ahora era el padre de todos los rumores alienígenas. Por supuesto, en lugar de investigar a fondo lo que Kenneth vio, los medios decidieron sacar conclusiones a lo grande. Pero amigaliens, lo bueno de un misterio como este es que las teorías conspirativas se multiplican como los gremlins a medianoche. A continuación, un repaso de algunas de las teorías más locas, intrigantes y probablemente exageradas, que surgieron tras el avistamiento de esos 9 objetos voladores. Obviamente, la primera teoría, que fue casi inevitable, fue que lo que Kenneth Arnold vio en el cielo eran alienígenas. ¿Por qué? ¿Quién más podría estar volando a 1900 kilómetros por hora? Obvio ni tú, ni yo, o ningún otro ser humano. Imagínate, naves de otra galaxia con forma de platillo, viajando a través del espacio interdimensional.
solo para aterrizar en Washington. Porque claro, si ya cruzaste medio universo, ¿para qué visitar algo tan épico como las pirámides? Mejor aterriza donde los humanos discuten leyes durante horas y no resuelven nada. Esto también tiene sentido en el contexto de la Guerra Fría, donde la paranoia estaba al 1000. Estaban tan preocupados por la tecnología avanzada que todo lo que no pudieran explicar tenía que ser obra de visitantes intergalácticos. Para muchos, los ovnis fueron un recordatorio de que los extraterrestres podían estar observándonos y evaluándonos, para así tal vez llevarse a nuestros mejores comediantes, o algunos de nuestros políticos más insoportables. No se sabe, la imaginación es el límite. Ahora atención, porque esta teoría es un clásico. La teoría de los nazis en el espacio surgió con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. La idea era que los nazis, lejos de haberse rendido y morir en las ruinas de Berlín, en realidad habían escapado en naves ultrasecretas y estaban experimentando con tecnología avanzada. Y claro, algunos conspiracionistas afirman que esos 9 objetos voladores que vio Arnold eran el producto de una ingeniería militar secreta alemana, que en lugar de esconderse en un búnker en Berlín, se habían ido a probar sus juguetitos en los cielos de Washington. Todo esto se basa en algo llamado el Proyecto Handbuch, que es básicamente la idea de que los nazis habían desarrollado naves con propulsión a chorro, que podían volar a velocidades altísimas y cambiar de dirección sin perder estabilidad. Algunos creen que en realidad los nazis estaban haciendo pruebas en lugares como las montañas de los Andes, o por supuesto, en los cielos de Washington. Claro, no era suficiente con perder la guerra, tenían que probar su tecnología secreta a escondidas, como si fueran los villanos de una película de James Bond. Y ahora pasamos a la teoría más razonable, porque claro, la ciencia nunca es tan divertida como una invasión alienígena, ¿verdad? La teoría más aburrida, pero más probable de todas, es que los 9 objetos que Arnold vio eran en realidad fenómenos atmosféricos. Algo tan simple como un espejismo o una ilusión óptica creada por las condiciones meteorológicas. Y claro, los científicos de esa época, tan entusiastas como siempre, sugirieron que lo que Kenneth había visto no era más que una rara distorsión de la luz solar provocada por las capas de aire caliente y frío. O sea, básicamente estaban diciendo, Kenneth, ¿no ves que todo fue un efecto de la luz? No eran platillos voladores, eran solo burbujas de aire, o en su defecto, un reflejo raro del sol. Pero claro, ¿quién va a querer escuchar esa teoría cuando puedes pensar que los nazis están viajando en platillos voladores? Bien, ahora tenemos una teoría que hace pensar que Kenneth Arnold estaba, un poco distraído. Algunos sugirieron que lo que él vio no era un ovni, ni algo tan emocionante como una nave alienígena, sino simplemente el reflejo de la luz del sol jugando con su percepción. Quizás él estaba cansado, tal vez el sol reflejaba raro, y en su mente todo se transformó en esos platillos voladores. En otras palabras, Kenneth Arnold ya estaba chocheando, una especie de síndrome de piloto en apuros. El pobre hombre, haciendo vuelos largos y cansados, ve unas luces brillantes en el cielo, y lo que hace su cerebro es: esto es demasiado raro. Y por supuesto, no podía faltar la clásica teoría de los gobiernos secretos, que si los objetos voladores no eran alienígenas, ni nazis, ni reflejos solares, entonces era el gobierno de Estados Unidos haciendo pruebas secretas de armas tecnológicas. Aquí entra en juego la famosa idea de que los militares, en lugar de mantener todo en secreto, hacen pruebas de naves espías superavanzadas y las prueban justo encima de la cabeza de cualquier piloto aburrido. A esta teoría se le conoce como la teoría de la tecnología avanzada secreta. Según algunos, los gobiernos de Estados Unidos y más tarde los de la URSS estaban desarrollando tecnología tan avanzada que los ovnis no eran más que pruebas secretas de nuevos aparatos de propulsión experimental. Si pensamos en la Guerra Fría y la carrera espacial, esta teoría tiene su lógica. Después de todo,
¿quién no querría experimentar con una tecnología tan avanzada que podría ser utilizada en la guerra o para dominar la carrera espacial? Claro, porque si los ovnis no son alienígenas, pues mejor decir que es algo que los humanos están creando en secreto. Entonces, ¿Kenneth Arnold realmente vio algo? ¿O todo esto es una gran broma cósmica? Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que ese día, allá en 1947, el cielo dejó de ser un lugar aburrido y se convirtió en el escenario de uno de los mayores misterios de la humanidad. Así que la próxima vez que alguien te pregunte por los platillos voladores, puedes decir: gracias, Kenneth Arnold, por regalarnos toda esta locura. Y también por inspirar tazas de aliens, playeras chidas y más merch. Fin del comunicado. Si llegaste hasta aquí, felicidades, oficialmente eres un experto en el tema. Ahora, dale like, comparte y dime en los comentarios si tú también has visto algo raro en el cielo. Nos vemos en el próximo What the Flying Saucer. ¡Hasta la próxima!